y nos preocupa de cuándo puede llegar ese pico de la inflación. Para los más optimistas, agosto. Yo me subo a ese barco, ¿eh? O sea, recojo cable y me subo al barco ese. Vamos a hablar de inflación. Comentábamos que en España la inflación está en el 10,2%. En Estados Unidos supera el 8%, son niveles que no se veían desde los años 80 y que han preocupado, ¿no?, a economistas, inversores, analistas y particulares, por supuesto, porque todos vamos a hacer la compra, todos vemos lo que se encarece y sobre todo pues en lo que está relacionado con la energía, como la luz, el gas, el combustible, ¿no?, a la hora de echar gasolina, que ya dijimos en este canal que la gasolina se iba a ir por encima de los 2,10. Ya no solo de los dos, luego hicimos otro programa dedicado de por qué se iba a ir a los 2,10, 2,15 y estamos ahora allí, etcétera, etcétera. Pues todo esto lo estamos notando, ¿no?, en el bolsillo, y nos preocupa de cuándo puede llegar ese pico de la inflación, porque no para de subir, no para de subir. Parecía que en el mes de mayo se había relajado la inflación y llegan los datos de junio, 10,2%. Una barbaridad, ¿no? Esto no se veía, ya lo he comentado ahora mismo, desde los años 80. No había nacido yo, fíjate, que lo comentaba por Twitter y lo compartía con varios economistas, teniendo conversaciones con ellos, y decía, es que yo no había nacido la última vez que habíamos tenido un dato de inflación tan alto. Yo no había nacido. O sea, que imaginad lo ajeno que es a la generación millennial o generación Z este tipo de fenómenos, ¿no?, de la inflación, que quien viva en Latinoamérica pues está súper acostumbrado, obviamente, pero aquí en Europa, con el Banco Central Europeo, una economía más sólida, ¿no?, con una divisa fuerte por detrás, como era el euro, que siempre había sido una divisa relativamente fuerte, pues era algo completamente anormal esto, evidentemente. Entonces el punto de inflación, pues llevamos ya desde julio del año pasado en tendencia creciente, desde julio a agosto del año pasado. Es decir, ya se va a cumplir prácticamente un año desde que la inflación ha empezado a acelerarse, ¿no? Sobre todo saliendo de la pandemia, con los cuellos de botella famosos de las cadenas de suministros. Luego llega la guerra de Ucrania, que lo agrava en el plano energético, aunque el mercado de la energía también estaba ya tensionado por esta dificultad, ¿no?, en los suministros, por la incapacidad de almacenaje de refino. Es decir, que si tú produces barriles pero no tienes dónde almacenarlos para generar ese combustible, ¿no?, de donde refinarlo, si está tensionado al máximo el almacenaje de refino, pues da igual lo que produzcas, porque no le da salida a esos barriles, y es un poco lo que ha pasado también por ahí. Una vez que comentamos esto, vamos a ir a la pantalla partida, ahora sí. Vale, lo tenemos por aquí. Lo que vemos aquí son las previsiones que maneja el Banco de Inglaterra sobre la inflación. Y me diréis, ¿por qué compartes datos del Banco de Inglaterra? ¿Qué tiene que ver Europa? ¿Qué tiene que ver Estados Unidos? ¿Qué tiene que ver el clima general? Pues básicamente os lo digo porque Carney, que es el gobernador del Banco de Inglaterra, es el que empezó a preocuparse mayúsculamente por el tema de la inflación. Le parecía que se iba a descontrolar, que no iba a ser transitoria, y fue el primer banquero central que llamó a las cosas por su nombre y dijo que la inflación iba a ser menos transitoria de lo previsto y que iba a estar por encima del 5% probablemente durante un tiempo, cosa que se ha cumplido. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a nivel personal, ya no solo yo, sino muchos economistas están dando más credibilidad a lo que dice el Banco de Inglaterra que lo que dicen, pues evidentemente, la Reserva Federal, que es verdad que Jerome Powell ha cambiado el mensaje y ahora sí que está cogiendo al toro por los cuernos. Ha tardado, ha ido por detrás de la curva, pero ahora sí lo está haciendo. Y nada que ver con Lagarde, ¿no?, aquí en Europa, que vamos muy, muy, muy por detrás de la curva. Lo hemos comentado con muchos analistas y expertos que han pasado por aquí. Yo luego, pues a nivel particular, el análisis que yo hago va por esa dirección, ¿no? Vamos con telescopio mirando la curva. Y esto es un problema tremendo, porque quiere decir que la inflación se va a mantener más descontrolada de lo que podía preverse por estar tan retrasados en esas políticas monetarias de ajuste, que es subida de tipos de interés. Es decir, encarecer el dinero. Si encareces el dinero, pues el crédito se restringe el consumo, por tanto, oferta, hay menor demanda, te cargas la demanda, y al haber menor demanda, la oferta se mantiene más o menos igual, incluso menos, pues los precios se bajan.
Entonces, eso básicamente son las políticas de ajuste monetario de subidas de tipos de interés. Dicho este pequeño repasito del tema de los tipos de interés, comparto esto de aquí porque esta misma semana, o a finales de... Bueno, en estos últimos 7 días, mejor dicho, el Banco de Inglaterra ha lanzado nuevas previsiones. ¿Y cuáles son sus previsiones? Que el objetivo de inflación, el nuevo objetivo de inflación del Banco de Inglaterra es el 11%. Ese es digamos, el telón de fondo que maneja el Banco de Inglaterra y que me parece bastante acertado el análisis, porque lo hemos comentado en otros programas de que es probable que en agosto se alcanzara un semipico de inflación. Al menos yo veo que en agosto sí que pueda alcanzarse una especie de semipico de inflación en Estados Unidos, quizá en Europa se relaje algo, se aplane. En septiembre ver un poco más relajación, pero luego cuando venga el tensionamiento del mercado energético, cuando venga el invierno y tengamos que encender la caldera, y sobre todo países como Alemania y otros mercados muy dependientes del gas, ¿no? Para su economía, y especialmente del gas ruso, ¿no? Que esto es determinante, pues la inflación, los precios del gas volverán a subir, y con los precios del gas, que es un componente importante dentro de la inflación, pues habrá de nuevo tensionamiento en los precios. También os quería compartir cómo suelen ser los ciclos de inflación, ¿vale? Esto es la inflación, estos son los periodos históricos de inflación, ¿no? Primera ola, segunda ola de inflación, tercera ola, cuarta ola, y luego pues la inflación ha estado como más o menos en niveles entre el 3 y un pico del 5,6%. 5,6% evidentemente no es normal, pero permaneció muy poco en el tiempo la inflación por encima del 5% antes de que estallara la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos. Y por eso, pues bueno, pues tampoco es una ola relevante. Otras olas de inflación, por ejemplo, del año 65, desde el 1,9 hasta el 3,5, tardó un año y pico. Después, desde el año 67 hasta el 69, hubo otro pico de inflación que tardó 2 años. Desde el hundimiento del 2,9, fijaos que esto era una tendencia alcista de inflación tremenda, ¿no? Que incluso el suelo de inflación aquí en el año 76 es el 5,5. Fue una espiral muy grande de inflación. No, de momento no parece, o quiero tocar madera, que estemos en una situación así, ¿no? Pero bueno, desde el julio del 72 hasta noviembre del 74 hubo otro ciclo de inflación, y luego desde diciembre del 76 hasta mayo del 80 hubo otro ciclo de inflación. Pero fijaos que incluso en momentos en los que la inflación estuvo absolutamente descontrolada, hubo picos y caídas. Hubo picos y caídas, hubo picos y caídas, hubo picos y caídas. Incluso en estos momentos de menor inflación también ha pasado lo mismo. Picos, caídas, picos, caídas, picos, caídas. Esto no recoge lo que está sucediendo actualmente. Y lo que os decía, que los picos inflacionarios nunca se mantiene. O sea, el 10% es raro que se mantenga históricamente un 10%. Nunca ha pasado. Vaya, nunca ha pasado que una inflación se haya mantenido. Hablo de mercados desarrollados por ese encima del 10% de una manera constante. Hay picos, ¿no? Entonces, lo normal es que el pico se vaya alcanzando durante estos próximos meses. Otoño de este año y veremos invierno, ¿no? Es un poco el escenario central que manejo, con unas probabilidades más altas. Si es antes, pues oye, mejor. Nos quitaremos el susto antes del cuerpo. Luego, otro tema también muy interesante es que tenemos un exceso de inventario. Fijaos que los confinamientos continuos que tuvimos con al final los confinamientos continuos que tuvimos con el COVID llevaron a que los minoristas encargasen más stock, ¿no? Para garantizar que podía satisfacerse la demanda, ¿no? Entonces hubo mucho estocaje, ¿no? Mucha ampliación de stock y después, pues bueno, pues estos desajustes dentro del inventario, con una subida de tipos de interés, evidentemente pueden llevarnos a pensar esto que digo de que el pico por ahí está cerca. Parte de la inflación actual tiene el efecto básico de la parte de las materias primas, ¿no? Y por ejemplo, Priyanka Kishore, que es economista de Oxford, de la Universidad de Oxford, cree que los precios de la materia prima se van a mantener históricamente altos, pero que van a bajar bastante sobre los niveles actuales. Antes por aquí, no me acuerdo quién me decía, me parece que Kerolet, pero no estoy seguro, me decías que las materias primas se estaban relajando, efectivamente, pero cree que no va a ser
un pinchazo tan abrupto como en otros momentos. Aún así, una relajación del precio de las materias primas va a afectar positivamente para esa relajación de la inflación. Ya estamos viendo como, por ejemplo, el cobre ha pinchado absolutamente. Por cierto, pinchazo del cobre, entrada del cobre en mercado bajista suele anticipar históricamente recesiones económicas, y ese pinchazo del cobre pues al final es un indicador más, ¿no?, de cómo puede evolucionar el mercado de las materias primas. En resumen, por resumiros un poco todo este mejunje que os digo de la parte de la inflación, otoño-invierno debería alcanzarse el pico desde mi punto de vista, quizá 2023 si se alarga mucho, y para los más optimistas agosto. Yo me subo a ese barco, o sea, recojo cable y me subo al barco ese. Pero de momento, las máximas probabilidades, ya os he dicho al principio del directo que todo son probabilidades, pues las máximas probabilidades apuntan a la dirección que os estoy diciendo. Pico de inflación sobre los próximos meses, probablemente otoño-invierno del año que viene, podría prolongarse hasta 2023 y posterior recesión económica.